para conversar sobre esta aprobación del 10% del gobierno en el Senado. Todavía queda trámite. Vamos a tomar contacto con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, primero su impresión en general respecto de la aprobación en el Senado, porque tiene que ir ahora a la Cámara de Diputados, de este proyecto del gobierno del 10%. Bueno, Mónica, primero señalar que ha sido un día complejo. Ayer terminamos a las 4 de la mañana, dependiendo de la ley de presupuesto. Hoy día partimos muy temprano para sacar adelante, asegurar un proyecto que asegura que todos los trabajadores chilenos y también los pensionados puedan finalmente optar al retiro del 10% de los fondos previsionales, si así lo estiman conveniente, con algunas diferencias respecto del proyecto de reforma constitucional iniciado en la Cámara de Diputados. Primero, porque es un proyecto de iniciativa exclusiva, por tanto tiene el patrocinio respectivo, no tiene vicios de constitucionalidad. Tercero, que permite efectivamente establecer un pago de impuestos para los altos ingresos y adicionalmente creemos que está vinculado con la reforma que estamos trabajando junto con Jimena Rincón para sacar adelante una reforma previsional estructural que nos permita, en base a 13 criterios o 3 pilares fundamentales, poder sacar una reforma. Senador, pero después vamos con ese tema, pero después vamos con ese tema porque si no nos va mezclando todo y no se puede ni contrapreguntar. A ver, hablemos de este 10%. No es igual que la reforma constitucional, no es igual no solo respecto de el pago de impuestos. Me gustaría que detalláramos las diferencias porque, por ejemplo, hay otra diferencia respecto de cuándo y en cuántas cuotas se paga, porque la reforma que sufrió cambios a todo esto, porque originalmente era más largo todavía el plazo, hay que reconocer eso, pero la reforma constitucional implica un pago en 15 días, digamos, y veamos qué implica este proyecto de ley. Bueno, se homologaron prácticamente todas las condiciones del proyecto inicialmente presentado por el gobierno y que lo presentamos, digámoslo, bajo presión de los propios senadores oficialistas, entre ellos el que habla, puesto que creíamos sin lugar a dudas que acá el gobierno no podía seguir ausente de un debate parlamentario tan importante. Entonces, básicamente respecto de los plazos, nosotros logramos, y fue una indicación de mi autoría, que va a permitir el pago en 12 cuotas, la primera en 15 días hábiles desde que fue solicitado justamente este segundo retiro, y la segunda cuota 15 días hábiles posteriores. Esperamos que estas sean pagadas dentro del mes de diciembre y por tanto antes de las fiestas de fin de año. Lo primero. Lo segundo es que logramos también igualar las cantidades básicamente que podían ser retiradas, 150 unidades de fomento. El proyecto inicial del gobierno establecía 100 unidades de fomento, logramos igualarla a 150 unidades de fomento, que era el monto que establecía el proyecto de reforma constitucional. Lo tercero es que básicamente establece este proyecto la prohibición que las altas autoridades del Estado puedan hacer retiro del 10%, y también logramos que se estableciera un sistema de pago de impuestos que nos va a permitir claramente que las personas con más altos ingresos puedan pagar impuestos. Este es un tema que va a ser parte del debate en la Cámara de Diputados y ciertamente yo espero que las personas con altos ingresos efectivamente también contribuyan. Ese fondo de $1.000 millones o los $1.000 millones que recauda justamente esta medida, sí, el ministro de Hacienda, que esto no se ha dicho, el ministro de Hacienda se comprometió a hacer un fondo para la reactivación de pymes en regiones con esos $1.000 millones que van a ser parte de la recaudación impositiva. Sí, pero este es un compromiso, evidentemente, porque por ley no pueden tener, no puede quedar en la ley establecido porque no pueden tener destinación específica a los impuestos según la legislación de nuestro país. Quiero preguntarle un par de cosas. ¿Hay alguna posibilidad de que se negocie, primero, que sea en una cuota el pago en 15 días y no en 2? ¿Cree usted que hay espacio para que haya un acuerdo entre, aunque se demore un poco más la tramitación, que se hiciera algún tipo de indicación y el gobierno se llenara a que fuera en una cuota? ¿Usted cree que eso es intransable? No, es muy difícil porque el Banco Central recomendó justamente hacerlo en 2 cuotas, pero ciertamente el trámite en la Cámara de Diputados va a tener su propia dinámica. Uno de los temas que va a ser debatido justamente
es la fórmula de pago, si es en una o dos cuotas, y segundo también, seguramente los diputados van a pedir que los ingresos o los tramos más bajos pero respecto del pago, puedan estar exentos de impuestos. ¿Usted comparte que no se tiene que pagar en una cuota, sino en dos? Mire, el propio Banco Central lo ha solicitado básicamente por toda la articulación que debe darse para generar un pago sin generar perjuicios a los fondos de los trabajadores. Eso es básicamente el argumento que dio Mario Marcel en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y por eso nosotros logramos bajar sustantivamente el plazo inicial planteado por el proyecto del gobierno, que eran 60 días, nosotros logramos que fueran en dos cuotas, en 15 días hábiles la primera y 15 hábiles la segunda. Un tema que seguro que va a ser de discusión es, si no eliminar del todo el impuesto, a lo menos probablemente haber una negociación respecto del tramo que está afecto a este impuesto, porque también se podría decir que no sea para todos, sino que se suba el tramo exento de pago de impuestos. Para que tengamos alguna idea, en el fondo a partir de los 700.000 pesos habría que empezar a pagar impuestos. Bajo este monto, que está el 80% de la población, no se paga ningún impuesto con el retiro. Y claro, ahí ya hemos dado varias fórmulas o hemos dado varias aproximaciones de cuánto debiera pagarse. Es muy bajo. Sí. Pero más allá de que a usted le parezca bajo o no, va a haber una discusión seguro sobre esto. ¿Cree usted que es posible negociar que se suba el tramo exento de pagar impuestos a, por ejemplo, 2 millones, que es una cifra que ha circulado? ¿Cree usted eso posible de negociar? Bueno, yo se lo planteé al ministro de Hacienda, la posibilidad que los dos primeros tramos estuvieran exentos y básicamente se pudiera generar un pago de impuestos a partir de los 2,5 millones aproximadamente de ingresos. Ciertamente esta es una materia que va a ser parte del debate parlamentario en la Cámara de Diputados, pero lo realmente importante y relevante del día de hoy es que hemos asegurado para todos los trabajadores chilenos y también para los pensionados que decidan hacer senador, uso pero la pregunta, del retiro, perdón, es que la pregunta era otra. Yo entendí súper bien lo que logramos hoy día. Mi pregunta es, ¿cree usted, más allá de saber que usted le dijo eso al ministro, mi pregunta es, ¿cree usted que hay posibilidades de negociar que se aumente el tramo exento de pagar impuestos? Yo vi al ministro, para serte súper franco y honesto, Mónica, yo vi al ministro muy duro en este punto, al ministro de Hacienda. Y yo espero que en definitiva el debate parlamentario y la necesidad de contar con los votos en la Cámara de Diputados efectivamente le permita hacer la reflexión correspondiente en la Cámara de Diputados, que es un trámite legislativo distinto y donde se requiere efectivamente que... o sea, ¿usted espera que el gobierno se allane o no? ¿Llamaría al gobierno a allanarse a aumentar el tramo exento? Yo llamaría al gobierno a que los dos primeros tramos estuvieran exentos. Para cerrar, quiero preguntarle, ¿qué pasa en Renovación Nacional? 3 diputados renunciados. ¿Cree usted que hay una crisis de gobernabilidad en la directiva o no? O sea, claramente estamos viviendo una crisis en Renovación Nacional con la renuncia no solamente de 3 diputados, sino que cientos de militantes en todo el país, sino miles. Y por eso es tan importante generar un llamado de atención. Hoy día se requiere que los liderazgos de Renovación Nacional estén desplegados. Yo estoy en este minuto, después de la sesión, ya estoy ahora en los cierres de campaña de las primarias, estoy acompañando a mi candidato Dino Lotito en Santo Domingo, luego voy a Valparaíso con Leo Contreras y luego a Gabriela Orfali en la comuna. Pero no aproveche a hacer propaganda, cuénteme si cree que hay o no una crisis de liderazgo. Pero por lo mismo le digo que tenemos un problema de que los liderazgos deben estar, más que en la disputa a través de los medios de comunicación, desplegados en el territorio acompañando a sus candidatos. Yo creo que efectivamente el llamado es claro y categórico. La directiva del partido debiera adelantar las elecciones. Creemos que el 2 de junio es una fecha que está demasiado lejana respecto al ciclo electoral que viene por delante. Tenemos la elección de los convencionales, la elección de gobernador regional, que es una de las elecciones más importantes en los últimos 200 años, y tenemos, por supuesto, la elección municipal. Y para ello se requiere un partido con una directiva empoderada, y para eso se requiere acortar, adelantar
la elección de directiva nacional. Y por supuesto yo he señalado que estoy disponible y voy a ser candidato a la presidencia del partido, y por tanto creemos sin lugar a dudas que los liderazgos tienen que estar legitimados por sus militantes. Sí, para cerrar, un tema que no quiero dejar tampoco fuera. ¿Qué le parece la petición de la Cámara de Diputados de hacer una sesión especial para analizar la denuncia hecha por Felices y Forrados, que hablan de ellos están denunciando una eventual triangulación en que involucran también al presidente Sebastián Piñera y su familia, triangulación de fondos entre AFP y otros agentes del mercado? ¿Qué le parece la petición de la Cámara de Diputados de esta sesión especial? Todos los temas deben ser investigados, nadie está por sobre la ley. Habrá que estudiar, yo no conozco el detalle de los antecedentes que ha planteado Felices y Forrados, pero ciertamente todas y cada una de las materias deben ser objeto de investigación y nadie está por sobre la ley. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticia en CNN Chile. Muchas gracias, Mónica, pero si me permite, quiero hacer un emplazamiento al gobierno. 30 segundos. Ya, emplazamiento sí, propaganda con sus candidatos no. No. Ya. No. Emplazamiento al gobierno para que en 30 días seamos capaces de sacar adelante la reforma previsional que hemos empujado, entre otros, con el senador Sandoval, la senadora Jimena Rincón. Es necesario una reforma previsional que asegure pensiones dignas para los chilenos. Yo espero que el gobierno, que la ministra de Trabajo y Previsión Social, que el ministro Briones, finalmente entiendan que esta reforma para poder obtener el retiro del segundo 10% tiene que ir íntimamente vinculada y relacionada con una reforma estructural al sistema de pensiones que ya hemos planteado, debe tener 3 pilares. El primero, y muy brevemente, que diga relación con el término de las tablas de mortalidad que hemos planteado junto a la senadora Jimena Rincón. Segundo, una reforma estructural en la industria. Y tercero, un 6% de aporte del empleador a solidaridad intra e intergeneracional que nos permita tener pensiones dignas para todos los chilenos. Gracias. Ya, Mónica, un abrazo. De ahí me queda debiendo para otra entrevista los segundos, y también sería bueno que analizaran la estructura del mercado laboral, porque con sueldos bajos no hay reforma que aguante. Muchas gracias, senador, que esté muy bien. Y brechas salariales y también dificultades de las mujeres al mundo del trabajo, también son temas muy gruesos. Un abrazo, cuídate, gracias. Chao. Muy bien. Pausa.